Un cordial saludo, espero que se encuentren muy bien. Hoy quiero compartir algunas reflexiones sobre el pensamiento de Carl Gustav Jung, uno de los grandes de la psicología y también del pensamiento, quien empezó siendo discípulo de Sigmund Freud y ya en el año de 1910 tomó distancia. En este video voy a tratar de responder tres preguntas generales. En primer lugar, ¿cuál es la diferencia entre los sistemas de pensamiento de Sigmund Freud y de Carl Gustav Jung? La segunda pregunta, ¿cómo se estudia el símbolo, particularmente desde la alquimia, en la obra de Jung? Y finalmente, quiero responder la pregunta por cómo se relaciona esta teoría simbólica de la alquimia de Jung con otras teorías que desarrolla en sus diferentes libros. Teorías como la del inconsciente colectivo, la de los arquetipos, la de los mitos, entre otras. Así que entremos en materia. Lo primero que llama la atención de ambos pensadores es la formación que tiene cada uno, porque vemos que Freud es médico neurólogo, mientras que el señor Jung es psiquiatra y también médico. De una se ve que tienen formaciones diferentes y el mismo Jung cuenta en una entrevista que le hicieron en Londres cómo fue que se conoció con Freud, porque Jung quería hacer una reseña del libro de Freud de la interpretación de los sueños y sabemos que este libro tiene más de 1000 páginas. Por ahí en una edición que lo vi tenía 1109 páginas. En audiolibro son 22 horas con 22 minutos y 24 segundos. Así que era bastante tedioso para Jung hacer una reseña crítica de la interpretación de los sueños de Freud sin conocer directamente al autor del libro, y esta fue, entre comillas, la excusa con la que Freud y Jung se conocieron. Hicieron una amistad que duró aproximadamente 10 años porque por diferentes razones que voy a exponer a continuación, los sistemas de pensamiento de Jung y de Freud no fueron convergentes, porque de entrada ellos veían la psique de una manera muy diferente. Pero antes de hablar de esas diferencias, hay que pensar muy bien el contexto histórico en el que Jung y Freud emergieron. Por ejemplo, Freud, sabemos que es austríaco. Hay que recordar que en la época de Freud, estoy hablando de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, llegando hasta la Segunda Guerra Mundial, que justo por los días que comienza la Segunda Guerra Mundial, muere Freud. Él era del Imperio Austrohúngaro, que hay que recordar que contenía muchos países, que obviamente eran colonias de él. Por ejemplo, República Checa, Eslovaquia, también Eslovenia, Bosnia y Herzegovina, Serbia, Montenegro, Rumania, Polonia, Ucrania, incluso también Italia, hacía parte del Imperio Austrohúngaro, y lo mismo también que Croacia. Entonces, estamos viendo que muchos dicen que Freud era checo porque pertenecía al Imperio Austrohúngaro, pero lo cierto del caso es que él desarrolló gran parte de su vida fue en Viena, un territorio que todavía le pertenece a Austria y que en esa época obviamente le pertenecía al Imperio Austrohúngaro.
Mientras que si hablamos de Jung, él estuvo básicamente en tres ciudades. La última parte de su vida estuvo en Basilea, estuvo también en Laufen y en Keswick, que hacía parte de Turgonia. ¿Y qué es lo interesante de Suiza? A diferencia del Imperio Austrohúngaro, que el Imperio Austrohúngaro funcionaba como cualquier otro imperio, con colonias y con una serie de científicos que querían marcar la parada, mientras que Suiza ha sido un país independiente desde el siglo XIX. Por ejemplo, en 1848 Suiza se declaró como un estado federal y desde allí se habla de dos Suizas, la Suiza alemana y la Suiza romance, que podríamos decir que es la Suiza que habla francés. Y por eso mismo, cuando hablamos, por ejemplo, de ciudades como Ginebra, como Berna, como Friburgo, estamos hablando de la Suiza romance o la Suiza francesa. En cambio, cuando hablamos de los cantones de Basilea, por ejemplo, que allí fue donde desarrolló gran parte de su trabajo Jung, estamos hablando de la Suiza alemana. Así que si ubicamos a Freud en el Imperio Austrohúngaro y particularmente en Viena, y si ubicamos a Jung en Basilea, en el cantón que se llamó así de la Suiza alemana, vemos que eran de regiones bastante particulares y que había unas razones idiomáticas por las que podrían entenderse más fácil, porque si Jung perteneciera, por ejemplo, a la Suiza romance, probablemente su idioma más fuerte sería el francés, y no un idioma que fuera germano y común al antiguo imperio austrohúngaro. Otra cuestión que vale la pena recordar es la diferencia de edad que había entre Jung y Freud. Mientras que Jung nació en el año de 1875, vemos que Freud nació en el año de 1856. Así que Freud le llevaba prácticamente 20 años. Para ser exactos, Freud le llevaba 19 años a Jung. O sea, Freud perfectamente pudo en edad ser el padre de Jung. Y Freud ya tenía una trayectoria como médico neurólogo y Jung apenas estaba empezando su trabajo como psiquiatra, y por eso la relación que se estableció inicialmente entre Freud y Jung fue la de maestro-estudiante. No solo por la edad que le llevaba a Freud, sino también porque Jung era gran admirador de su obra y sobre todo del gran trabajo que hizo Freud en esas más de 1000 páginas sobre la interpretación de los sueños, que inicialmente esa fue la excusa para conocerse. Y el problema es que el maestro generalmente quiere que el alumno siga siendo alumno. O sea, al maestro no le gusta que su discípulo lo cuestione muchas veces, y sobre todo un maestro de inicios del siglo XX, un maestro que también tiene sus dogmas, y por eso Freud pretendía que Jung fuera su discípulo toda la vida, pero empezaron a tener serias diferencias, sobre todo en conceptos como el complejo de Edipo, porque para Jung el complejo de Edipo era un arquetipo y no era el único arquetipo. En cambio, para Freud, tanto el complejo de Edipo como el complejo de Electra eran los más importantes, porque la concepción de la sexualidad, las pulsiones sexuales, son muy importantes en la obra de Freud. Otra gran diferencia que se empezó a establecer entre Jung y Freud es el tema de la parapsicología. Mientras que para Jung la parapsicología era un objeto de estudio muy interesante, para Freud la parapsicología
era algo que no tenía nada que ver con la psicología y una vez Freud se burló de Jung porque le dijo de su interés por fenómenos parapsicológicos, por estudio de asuntos arcanos, ocultos. Y ya habían dos grandes diferencias, porque mientras que Freud lo quería explicar casi todo desde las pulsiones sexuales, Jung lo quería explicar todo de una manera más holística, sin que el epicentro fuese la sexualidad, porque Jung consideraba que las sociedades primitivas tenían otro tipo de pulsiones más fuertes, por ejemplo, el instinto por alimentarse, que en sociedades primitivas era más importante buscar comida que buscar sexo, algo que Freud no compartía también. Mientras que Freud hablaba de la importancia de los restos arcaicos, del inconsciente, de la huella anémica, Jung empezaba a considerar que, aparte de ese inconsciente o de esa huella anémica, existía un inconsciente colectivo. Freud tenía un triángulo muy interesante que era el inconsciente, el yo y el superyo. Mientras que Jung estaba buscando otro tipo de triángulos, un triángulo que fuese más asociado con el tema de los arquetipos, del inconsciente colectivo y de la individuación. Así que de entrada había una gran diferencia, porque Jung consideraba que había que investigar era elementos más históricos, más diacrónicos, sin descuidar tampoco los elementos sincrónicos o acausales. Pero el hecho fue que Jung empezó a estudiar el tema de los sueños, los mitos, la alquimia, el temor a los arquetipos, y para eso se devolvió hasta estudiosos de la cultura grecorromana y de la cultura medieval. En cambio, Freud veía este estudio de esos fenómenos ocultos, mágicos, parapsicológicos como una charlatanería. Él consideraba que la psicología y obviamente lo que estaba formando él como la gran escuela del psicoanálisis tenía que alejarse de esos estudios parapsicológicos y centrarse más bien en una serie de factores históricos de cada persona que ayudasen a descubrir temas como la neurosis y como la psicosis. Y ahí también había una gran diferencia, porque para Freud la neurosis era producto de la represión sexual. En cambio, para Jung, la neurosis podía ser producto de otras cosas que fueran mucho más allá de la sexualidad. Y por eso Jung empezó a indagar, fue otro tipo de concepciones diferentes a la libido, que algunos dicen libido, pero no tiene tilde en la I, es libido. La libido de Freud, Jung la quería pensar de otra manera, no desde la sexualidad en sí misma, sino desde la energía vital. Es decir, que en la libido se considerará no solamente el sexo, sino también el tema de la alimentación o también el tema de la eliminación. Y que ese inconsciente personal que ya había estudiado Freud se relacionara muy bien con un inconsciente colectivo en el que se establecieran los contenidos de los arquetipos y que ese inconsciente se viera como una estructura contenida por arquetipos, por mitos, por símbolos y por otro tipo de prácticas culturales e históricas. Y otra cosa muy interesante que uno puede ver ahí es la tesis de Jung, cuando decía, soy lo que elegí, no lo que me pasó. Con esa tesis ya tomó total distancia de Freud, porque Freud quería decir que
la mayoría de problemas estaban en la infancia, en lo que me pasó, y no tenía nada que ver con lo que yo elegí. Y si bien es cierto, el psicoanálisis es una terapia no para solucionar problemas como otras corrientes de la psicología, sino que es para indagar, hallar las causas de los problemas, de las histerias, de las neurosis. Lo que planteaba Jung era también analizar el tema de las decisiones, más allá de lo que había pasado, la forma como cada persona reapropiaba simbólicamente ese tipo de cosas que le habían pasado. Y por eso mismo, estructuralmente, hay una gran diferencia entre Jung y Freud, porque realmente a Freud le interesa analizar una estructura psíquica que tuviese elementos conscientes, preconscientes e inconscientes. Mientras que a Jung le interesa un enfoque totalmente diferente, porque lo que él está analizando es el tema de cómo el consciente está de cierta manera incompleto porque no hay una indagación sobre el simbolismo que hay en el inconsciente o que hay en los sueños, o también el tema de cómo hacer una transferencia que sea bidireccional, es decir, entre paciente y médico. En cambio, Freud proponía una transferencia de otro orden, o sea, en donde había un analista y un paciente y solamente el analista tenía acceso al objeto, mientras que el paciente era preso de sus fantasías, de sus símbolos, de sus creencias, y era el analista el que tenía el poder absoluto sobre el objeto. Así que epistemológicamente Jung ya estaba muy separado de Sigmund Freud porque ni siquiera en el concepto de la transferencia se estaban entendiendo. Y ya pues hay otras pequeñas diferencias que no vale la pena profundizarlas, que es la forma como cada uno hacía sus terapias. Por ejemplo, Freud las hacía en un diván, fuera de la vista del paciente, mientras que a Jung le encantaba el cara a cara, no el diván de Freud. Y también que se reunían con diferente frecuencia. Por ejemplo, Freud se reunía 6 veces por semana con sus pacientes en sesiones que duraban entre 45 y 50 minutos, mientras que Jung lo hacía 2 veces por semana y también a veces lo hacía durante 3 años y sesiones de 1 hora. Así que a Jung le interesaba mucho el proceso y sobre todo que los pacientes le narraran gran cantidad de sueños para Jung analizar ahí fenómenos del inconsciente, asuntos simbólicos y otros arquetipos que ayudaran a configurar ese contenido que conforma esa estructura que Jung estaba tratando de explicar llamada inconsciente colectivo. Y por eso hay un libro muy interesante de Jung que recupera una de las 3 grandes formas de ciencia en la Edad Media. Mucha gente que va a un curso de epistemología tiende a creer que solamente la matemática, la física y la química son ciencias y que siempre han sido las ciencias dominantes. Y hay un artículo muy interesante del maestro Gonzalo Soto Posada, un gran estudioso colombiano de la Edad Media, que se llama El concepto de ciencia en la Edad Media. Y allí el profesor Gonzalo Soto dice que hay 3 grandes ciencias dominantes en el medioevo: la alquimia, la astrología y el teratomorfismo. La alquimia como esa magia que luego la química trató de volver científica y de cierta manera la fundición del oro
era algo alquímico y luego con la química se volvió científico, y también la gran cantidad de símbolos que tiene la alquimia y la relación entre los símbolos de la alquimia y grandes doctrinas como el budismo, como el brahmanismo, como el hinduismo, entre otras, y la astrología también con su evolución a la astronomía. Pero para poder que la astronomía fuera una ciencia dura, tuvo que ser astrología primero. Y para poder que la química fuera una ciencia dura, tuvo que haber una alquimia primero. Y para poder que el teratomorfismo fuese considerado como algo importante, tuvo que llegar una antropología estructural y crear la unidad del mitema y demostrar que esos arquetipos, sobre todo animales combinados con dioses como en el antiguo Egipto, ese teratomorfismo que se vio tanto en el antiguo Egipto y en la Edad Media, era una forma de conocimiento que conformó diferentes bestiarios, y por eso mismo lo que hace el maestro Gonzalo Soto Posada es muy interesante, porque él empieza a mostrar que el concepto de ciencia cambia según la época, según la cultura, según el paradigma dominante, y por eso lo que los griegos llamaban episteme es muy diferente a lo que los medievales llamaban ciencia, o lo que en el siglo XIX se llamaba ciencia empírico-analítica, o lo que en el siglo XXI se llama ciencia. Y por eso mismo es muy interesante esa indagación del profesor Gonzalo Soto Posada. Y con esto pues termino la primera pregunta, que están muy claras las diferencias entre Freud y Jung. Están distanciados, sobre todo en la interpretación de la pulsión sexual, también en el tema de las transferencias, lo mismo que en la diferencia entre el inconsciente personal y el inconsciente colectivo, lo mismo que en el tema de los complejos versus los arquetipos. Pero lo más interesante de Jung está en este libro que precisamente les iba a mostrar ahora, que es bastante interesante porque acá él hace un estudio muy juicioso de la alquimia y le aplica su psicología profunda, su psicología transpersonal, y él empieza a analizar diferentes símbolos de algunas doctrinas de la India, entre ellas, por ejemplo, el antiguo brahmanismo, el budismo, con algunas corrientes como el lamaísmo y también como el yantra, que es algo tan importante en los rituales de la conciencia. Hay algo muy interesante que quiero rescatar sobre este tema de los símbolos. Quiero tomar dos grandes símbolos para pensar cómo aplica Jung en su sistema de pensamiento la alquimia a los símbolos y a los arquetipos. Hablemos, por ejemplo, del mandala. Jung se entrevistó en 1939, en el año precisamente en el que murió Freud, un líder espiritual del lamaísmo. El lamaísmo es una corriente del budismo en donde se busca una gran conexión con el tema de lo introspectivo, de lo imaginario. Entonces Jung le preguntó a un líder espiritual llamado Lingdan Gomchen que qué era un mandala. Y vaya sorpresa la que se llevó Jung cuando este hombre le definió lo que para él, o mejor dicho, lo que en su doctrina del lamaísmo es el mandala. Él dijo que el mandala es una imagen mental. O sea, lo primero que pensó Jung era que le iba a decir que era algo exterior o algo visible o algo circular, que en efecto lo es. El mandala uno lo traduce de manera pagana como un círculo ritual y mágico usado en corrientes como el lamaísmo, que son del budismo, o como el yantra. Pero
Lo que más sorprendió a Jung fue que este líder, Gomchen, le dijo que el mandala es una imagen mental obtenida solamente por la imaginación. O sea que todos los mandalas que dibujamos, que pintamos o que están en cuadros, en fotos, son falsos. O sea que el mandala verdadero es el que está en la imaginación de cada ser. Y todos los mandalas son diferentes, porque en cada ser pesa un mandala diferente. Y está hablando pues de los seres que practican el lamaísmo. Y allí Jung usó esta definición que le dio el señor Gomchen para redefinir su concepto de individuación. Y por eso es tan importante lo que dice esta persona, porque así seamos seres sociales, así tengamos unos arquetipos, unos inconscientes colectivos, unos mitos, unos ritos, unos símbolos, todos tenemos un mandala particular. Y el mandala de los lamaístas es uno de los más auténticos, porque ellos son los que realmente son los que creen en eso, tienen un carácter de sacralidad. Los occidentales vemos desde afuera doctrinas como el brahmanismo, como el lamaísmo, como el hinduismo en general, porque no vivenciamos esa experiencia mágico-religiosa que ellos tienen. Y por eso mismo Jung lo que hace en ese libro de psicología y de alquimia es empezar a desarrollar con mayor profundidad el concepto de símbolo y a su vez el concepto de individuación, que no es lo mismo que inconsciente individual, no es lo mismo que individualismo. La individuación está muy relacionada con ese tipo de símbolos que tiene cada individuo y que solamente pueden existir en su imaginación introspectiva. Y de ahí que Jung en ese libro haya recolectado 1000 sueños, entre ellos también cientos, centenares de pesadillas que han tenido sus pacientes. Así que en la mayoría de páginas del libro, lo que hace Jung es empezar a estudiar un montón de sueños para encontrar la individuación de cada uno de sus pacientes. Y a pesar de que la individuación se parece mucho al mandala, como lo define Gomchen, también hay una estructura que va más allá de esa individuación, que es lo que se llama los inconscientes colectivos, que son comunes y que van más allá de cada sujeto. La rueda del mundo es el ejemplo que pone Jung, que se puede definir como el curso de la estructura de la existencia humana. Y obviamente en términos budistas, porque el budismo tiene una forma de individuación muy particular. No solamente es el tema de la meditación y del desapego y de la búsqueda del nirvana, que es un estado súper espiritual en donde hay casi que un apego nulo y hay un desapego casi total, no solamente de lo material, sino también de lo mental. Pero la rueda del mundo se vuelve un símbolo de la existencia para los budistas. Y tanto la cruz como la rueda son los símbolos más repetidos tanto en Oriente como en Occidente. Esa tesis la sostiene Jung en su libro El hombre y sus símbolos, que es un libro que escribió con sus discípulos muy poco antes de morir. El libro se publicó en 1964, Jung murió en 1961, pero el primer capítulo de ese libro fue escrito por Jung, el resto de los capítulos fue escrito por sus estudiantes y allí la cruz y la rueda se vuelven los símbolos y los arquetipos también más importantes de un inconsciente colectivo.
porque van más allá de la individuación y también del carácter sacro que tienen símbolos como los mandalas. Y por eso es muy interesante ver, por ejemplo, cómo nosotros con los mismos animales creamos diferentes arquetipos. Precisamente Friedrich Nietzsche, que es uno de los pensadores que más lee Jung, en Así habló Zaratustra, tiene las tres metamorfosis del espíritu, que son el camello, el león y el niño. El camello representa obediencia, el león una crítica desbordada y el niño representa un olvido sin resentimiento. Y por eso la máxima metamorfosis del espíritu en el Zaratustra de Nietzsche es el niño. Y él utiliza esa metáfora que se convierte en alegoría porque es una metáfora continuada para atacar el cristianismo, pues para decir que el cristianismo vuelve a la gente camellos, o sea, gente que solamente obedece pero que no piensa. Mientras que, por ejemplo, el león puede ser el ateo, el que ataca con todo al cristianismo, el que quiere tumbar con odio el cristianismo, y el niño representa el olvido, que sería ignorar la metafísica cristiana, no ser un camello, pero tampoco ser un crítico excesivo, y a través de ese olvido eliminar el resentimiento y llegar a la máxima metamorfosis del espíritu. Y Jung, en este libro de la psicología y la alquimia, también encuentra algunos arquetipos con animales que son bastante interesantes en la cultura hindú. Entonces, por ejemplo, el gallo representa el placer, más allá de que sea un placer sexual o de otro tipo. La serpiente representa odio y envidia. Recordemos también lo que representa la serpiente en la mitología judeocristiana, en el mito de Adán y Eva, y también lo que representa la serpiente en la antigua cultura egipcia, en donde se la asocia también con dioses y con muerte. Y el cerdo representa ignorancia. Y no sé por qué cuando yo leía Jung y vi que el cerdo representaba ignorancia, de una pensé en Iván Duque, que con razón a Iván Duque le dicen cerdo, porque el cerdo en esta cultura hindú representa ignorancia, la serpiente odio y envidia y el gallo placer. Entonces, este triángulo de animales es uno de tantos como estas cosmovisiones a través de símbolos y de arquetipos intentan comunicar con alegorías sus sistemas de pensamiento. Y esto es lo que estudia Jung en la alquimia y en la antigua cultura hindú. Y por eso es muy interesante el trabajo que hizo Carl Gustav Jung con el señor Richard Wilhelm sobre la floración áurea, porque allí no solamente analizan la cultura hindú, los sueños, analizan los budistas, los gnósticos, los Vedas, los textos Vedas también, tan importantes en el brahmanismo y todo eso, sino que analizan otro tipo de símbolos que son bastante interesantes para pensar la realidad, porque no solamente están estos animales como la serpiente, el gallo y el cerdo, sino que también hay otros animales que se asocian, por ejemplo, con Cristo. Tertuliano, que es uno de los patrísticos, que es de la época de San Agustín, asocia a Cristo con un león. Y miren que Nietzsche asociaba el león con el ateo. Entonces miren cómo el mismo animal puede ser usado por cristianos y por anticristianos para construir un arquetipo diferente. Por eso el arquetipo no es una estructura, el arquetipo es un contenido. Y esto es una de las indagaciones más importantes que hace Jung. Y otra de las conclusiones es ver cómo el arquetipo, al ser un conjunto de contenidos divergentes, van variando entre sociedades, culturas, épocas e incluso entre la individuación de cada ser humano.
Y también, así como hay un juego alegórico con los animales, también hay algo muy interesante que estudia Jung desde la alquimia, que es la relación entre las flores y los símbolos en estas doctrinas. Por ejemplo, me llama mucho la atención cuando Jung estudia el cáliz del loto de la India, que también significa un triángulo muy interesante. Es un triángulo que se traduce como pureza, resurrección y belleza. Y otra de las características que uno puede encontrar en el budismo, en el brahmanismo, en el hinduismo, es esa búsqueda de los ideales ascéticos, como los llamaría Nietzsche. O sea, esa búsqueda de no contaminarse de cosas banales. De ahí que el concepto de pureza sea tan importante. Y también otro concepto que es bastante importante en el antiguo brahmanismo, que es el concepto de la reencarnación, pues que sería la forma de resurrección de ellos, diferente pues a la resurrección cristiana, y también la forma como el cuerpo abandona el espíritu, es decir, abandona el karma, y de esta forma, esta doctrina panteísta y politeísta del brahmanismo, escrita en sánscrito, una lengua indoeuropea que es bastante interesante también para pensar y para analizar estos arquetipos, y es así como todo se vuelve como un corpus de símbolos. Y de ahí que Jung se interese tanto en estas doctrinas, porque así como el cáliz de loto significa pureza, resurrección y belleza, también está también el significado que le encuentra Jung, que en esta flor se encuentra la sede y el lugar del nacimiento de dioses, recordando pues que corrientes como el brahmanismo son politeístas. Y hay otra flor que me parece muy interesante, pues que es una planta acuática y que también es un loto sagrado. Se llama el Padma. El Padma, que también es un arquetipo que representa las significaciones femeninas y que en la alquimia la asociaban con el vas, que así le decían en la alquimia al útero. Y de otra parte, se ve como un recipiente del Santo Grial, que también es otro de los arquetipos medievales. La búsqueda del Santo Grial, que era algo bastante hermético en el medioevo. Y los esculapios curativos, también asociados con una serpiente. O sea que, miren ustedes ahí esos tres significados. La serpiente de la tentación judeocristiana, la serpiente deidad egipcia, y en este caso el esculapio curativo o la serpiente curativa. Y también está la serpiente kundalini, que es otra de las que estudia también Jung, que de ahí sale la psicología kundalini también, muy asociada con el tema de los chakras. Entonces vea que este estudio de Jung es maravilloso porque mezcla muchas cosas que son bastante interesantes. Y hay otro autor que también se asocia mucho con Jung, que es el señor Wolfram von Eschenbach. Este señor estudia el lápiz exilis, que se traduce alquímicamente como la piedra del Santo Grial. Sí, ese ha sido uno de los grandes ideales de la alquimia, buscar la piedra filosofal, buscar los misterios de la existencia, la magia. No solamente era convertir metales en oro, sino también encontrar esa cosmovisión de la piedra filosofal. Y finalmente, ya para cerrar esta segunda pregunta de los símbolos en Jung, me parece maravilloso el trabajo que hace con el símbolo del unicornio, uno de los animales fantásticos de los bestiarios y también del teratomorfismo, que
ayuda a comprender la gran resemantización, la gran resignificación que se le da dependiendo de la cultura. Entonces, uno podría encontrar mínimo 9 significados diferentes a este arquetipo del unicornio. Por ejemplo, si hablamos netamente de la alquimia, en la alquimia el unicornio simboliza a Mercurio. Mercurio que no solamente es un planeta, sino que también es un dios romano y es un metal. Entonces, en este aspecto, en la cultura alquímica se asociaba con el símbolo de Mercurio y también con lo que les decía ahorita, del patrístico Tertuliano que asociaba al unicornio con el león y al león con Jesucristo. Entonces, vea cómo se va conectando todo. Otra de las alegorías cristianas que analiza Jung y que es bastante interesante es el tema de Cristo como toro. O sea, no solamente Cristo como león, sino Cristo como toro. Y por eso cuando uno lee la literatura artúrica como Chrétien de Troyes, el caballero del león, uno ve que ahí el león es alguien noble y que por eso este tipo de patrísticos asocian a Cristo con el toro, pero como un toro bueno, y también algunos alquimistas asociaban a Cristo con el león, contrario a lo que hacía Nietzsche en Zaratustra, que asociaba al león con el ateo y al cristiano, y obviamente a Cristo, los asociaba con el camello, como el obediente, el que está sesgado, el que no piensa por sí mismo. Entonces vea que según la creencia también se va readaptando la alegoría. Y otra cosa muy interesante es que en la Biblia hay una serie de salmos en donde se pueden ver este tipo de alegorías que evocan un poco esa figura del unicornio. Por ejemplo, el Salmo 28:6 o también, por ejemplo, el Salmo 91, el versículo 11. Ahorita que elige 6 era el versículo 6. Y también el Salmo 21, versículo 22. Ahí es donde se encuentran alegorías cristianas muy cercanas a lo que es la interpretación del unicornio. Y otra cosa muy interesante es cómo lo interpretan los gnósticos, que son otra de las grandes corrientes de pensamiento de la época precristiana y que todavía existen gnósticos que defienden este tipo de doctrinas más allá de su creencia en el conocimiento iluminado y espiritual, que deberían ser los contrarios de los agnósticos. Los gnósticos también tienen una visión muy particular del unicornio. Por ejemplo, el señor Hipólito, que era un gnóstico, dice que la serpiente, o Naas, que también así la llamaban, representa el todo. Miren cómo la serpiente varía según la cultura. Ya hemos visto la serpiente de Adán y Eva, la serpiente de los antiguos egipcios, la serpiente Kundalini, la serpiente de los lamaístas, que significa envidia y odio, la serpiente curativa de las plantas, y también está esta serpiente, que es la de los gnósticos, que es la serpiente de Hipólito, que es la serpiente como algo totalitario u holístico, algo integrador, como algo para explicar cualquier cosa. O sea, cualquier cosa se asocia con la serpiente. Se me viene a la cabeza el capítulo de una novela histórica brasilera llamada Chica da Silva, en donde una catequista le explicaba a una chica virgen que nunca había tenido, obviamente, contacto con un pene, que cómo hacía para hacer el amor de manera no pecaminosa. Entonces ella le explicaba que el pene era como una serpiente. Entonces que cuando había cierta estimulación, el pene se ponía como una serpiente. Y luego ya le dijo a la otra muchacha que la serpiente estaba muy pequeñita.
porque parece que el man tenía problemas de erección, entonces que parecía una culebrita, no una serpiente, entonces ella se imaginaba que el pene era más grande, entonces ahí también puede ver que la serpiente se vuelve un signo fálico y sería algo muy freudiano porque casi todo puede volverse un signo fálico en la perspectiva freudiana y en esta perspectiva gnóstica de Hipólito, la serpiente también se puede ver como un todo. Y en este caso puse el ejemplo de la serpiente como signo fálico en Cícada silva, pero que la serpiente también puede ser un látigo, la serpiente también puede ser como un pequeño dragón, la serpiente también puede ser un pequeño dinosaurio, la serpiente también puede ser algo de contacto espiritual como en Kundalini. Y otra cosa que tiene que ver mucho con la asociación del unicornio con otro arquetipo, el escarabajo unicornio, que es una cabeza de oro que representa al dios antiguo egipcio Osiris. También hay que considerarlo allí. Hay un señor llamado Orapolo que dice que el tercer linaje del escarabajo es el unicornio. Este señor también tiene una visión bastante particular. Y por otro lado, y volviendo otra vez a la gran cultura hindú, en los 4 textos Vedas también hay una simbología muy interesante. Hay que recordar que los Vedas eran el Rig, el Yaju, el Sama y el Atharva, y cada uno con significaciones muy particulares. Pero también está el pez de Manú. Recordemos que el código de Manú, escrito 200 años antes de Cristo, como una de las formas morales de prescripción de los antiguos hindúes, en el código de Manú también hay el pez de Manú y en los textos Vedas que esta alegoría del pez se le asocia y se pinta como muy parecido a un unicornio. Mientras que en la cultura de los persas se pinta como si fuera un asno y también se le mete algo de astrología porque se asocia con el número 3, un número cabalístico, como hemos visto también el caso del número 13, que es un número cabalístico para algunos cristianos, el número 666, entre otros. Entonces, digamos que en los ostanes de la antigua Persia, el buitre y el asno son los animales que más se asocian con el unicornio. Y era algo muy interesante porque era teratomórfico, como algunos dioses del antiguo Egipto. O sea, era una cabeza de elefante y una cola de dragón. O un buitre o un asno asociado con un unicornio. Mientras que en el Talmud de los antiguos judíos también hay una especie de unicornio. El Talmud, que es una explicación también de un señor, un rey llamado Og, un señor que se salvó del diluvio, porque lo veían como un hombre gigante. Y en esta medida, el unicornio también quedó afuera del arca y también se salvó del diluvio. Entonces, también se ve en el Talmud ese tipo de símbolo como el unicornio. Y finalmente, los judíos también tienen una serie de símbolos asociados con animales y vemos que en la Biblia hay diferentes ejemplos, por ejemplo el cordero, entre otros. Hay que recordar que los judíos fueron esclavos de los egipcios durante 1000 años y por eso mismo tienen arquetipos muy similares. Pero si miramos, por ejemplo, los chinos en el Liki tienen es el arquetipo del ave fénix, asociando 4 grandes animales que hacen parte de la mitología china. Por ejemplo, está el dragón, está la tortuga, el ave fénix y el unicornio. Esos son los 4 animales más espirituales en los arquetipos y en la cosmología china. Y es un simbolismo muy interesante. Y por último, vale la pena también pensar el tema de las copas de cuerno.
que la han asociado, por ejemplo, con la luna que ha sido arquetipo de diferentes culturas indígenas y ancestrales, entre otras, pero que en este caso, en las copas de cuerno, hay una asociación con la luna y también lo que se conoce como la doctrina naacena, en donde también es muy importante las copas de cuerno. Por eso mismo, vale concluir este segundo punto diciendo que los símbolos son contenidos y que por ende varían de cultura en cultura, como el caso de la serpiente, como el caso del unicornio, pero que siendo contenidos ayudan a instituir grandes arquetipos, por ejemplo, como el que decíamos ahora del león o la serpiente, que son arquetipos que se repiten mucho de una cultura a otra, pero cambiando de significados. Hay una frase muy bonita precisamente del señor Carl Gustav Jung, que está en el libro de Alquimia y Psicología, que dice que los símbolos oníricos constituyen lo arcano, es decir, lo secreto que hay en el alma, es decir, en el ánima. Aunque las vivencias sean individuales, estos símbolos presentan una multiplicidad inabarcable en el simbolismo alquimista y en sus arquetipos. Esto lo dice Jung en las últimas páginas de su libro y lo lleva a uno a concluir cosas muy interesantes. Por ejemplo, que si bien es cierto, los sueños simbolizan la realidad, no dejan de ser irracionales. Sin embargo, se pueden estudiar porque a través de un estudio de estos símbolos y estos sueños, uno puede comprender la psique. La psique, que es aquella estructura que contiene al inconsciente y que es precisamente la psique parte de la naturaleza de nuestra mente. Y es en los sueños, en los símbolos, en los arquetipos, en donde se presenta nuestro miedo a lo nuevo, a lo oculto. Y que si bien es cierto, los sueños parecen absurdos, como los 1000 sueños que investiga Jung en su libro de Psicología y Alquimia, ellos tienen un sentido que nos muestran que puede oírse y escucharse, no solamente oír sin escuchar, porque generalmente los sueños que tenemos, los símbolos con los que nos identificamos, se asocian con pensamientos y con problemas que son conscientes y que ayudan a restablecer el equilibrio psicológico y a comprender mejor esa dialéctica de inconsciente y de consciente. Y por eso mismo también hay que considerar que existen mitos que ayudan a comprender diferentes estructuras primitivas. Jung también cita el caso del mito del héroe, que es un héroe primitivo que es devorado por un dragón. Y en este contexto, el objeto del descenso del héroe se basa en una preciosidad difícilmente de alcanzar, como pasa también en la alquimia. En la alquimia generalmente se perseguía un tesoro oculto, una nueva forma de producir el oro, fundiendo metales. También se busca, por ejemplo, la conexión entre arquetipos y elementos físicos. Por ejemplo, esa conexión que tenían algunos indígenas precolombinos entre el sol y el oro. Y en este aspecto Jung dice algo muy interesante, la manera como el sol ha hilado el oro en la tierra mediante millones de rotaciones. Es algo que Jung cita del señor Michael Mayer y que tiene que ver mucho con ese arquetipo del sol, porque el sol es una deidad también para diferentes culturas ancestrales, lo mismo que la luna, lo mismo que el agua, que el viento, son arquetipos bucólicos que fueron de cierta manera desterrados y destruidos por la invasión española y católica. Por eso se podría concluir que los símbolos oníricos
son muy importantes para comprender el proceso de individuación, porque gracias a ellos podemos comprender las imágenes, su naturaleza arquetípica y por qué se aparecen en sueños, por qué soñamos con dioses, con demonios, con la muerte, con la enfermedad, con el amor, con el sexo, o sea, por qué en nuestros sueños aparecen estas imágenes arquetípicas. Y por eso mismo, si analizamos los sueños y los símbolos, podemos encontrar la individualidad como el punto central, como el círculo del mandala que ahorita hablábamos de él, en donde se comprende el consciente y el inconsciente, en donde esa dialéctica de consciente e inconsciente es el símbolo holístico o el símbolo de la totalidad, de la integración, que tanto se ve en este sistema de pensamiento junguiano, porque todo símbolo tiene una diferenciación infinita. Esa es otra de las conclusiones que saca Jung, porque si bien es cierto, el arquetipo se identifica con representaciones externas, hay un símbolo interno, introspectivo, como el mandala, que es totalmente único y que solamente hace parte de nuestra individuación. Y por eso mismo esta cuestión genuina aparece en nuestro inconsciente como si fuera un factor anímico. Los símbolos del inconsciente están totalmente correlacionados, es decir, se pueden demostrar empíricamente. Si bien es cierto, están en la psique de cada uno, cuando uno tiene un símbolo, un sueño, una pesadilla, uno puede empíricamente demostrar eso, porque a todos nos pasa que soñamos con la primera casa en la que vivimos, a todos nos pasa que soñamos que matamos a alguien o que nos morimos, a todos nos pasa que creemos en un arquetipo o en un origen de todo, porque recordemos que el concepto arquetipo significa arjé, es decir, el arché es como el principio de lo que llaman los presocráticos el origen de todo. Entonces es una clasificación de los mitos, de las construcciones, de los metarrelatos del origen. Y así usted sea ateo, usted tiene algún arquetipo, llámese sexo, llámese dinero, porque usted desde ahí explica su principio de felicidad. Entonces, por eso mismo es tan importante este trabajo que hace Carl Gustav Jung, porque a través de los arquetipos y de los símbolos podemos estudiar las manifestaciones psíquicas, por ejemplo, el tema de la psique como algo natural, el símbolo como algo espontáneo también, o sea, no solamente como algo histórico, sino que también hay símbolos que se vuelven históricos, pero que nacen de una espontaneidad, como una crucifixión, como una serpiente que se apareció, como un dragón que alguien se imaginó. Por eso el arquetipo es una gran aproximación al inconsciente y al consciente también. Y es tan importante la investigación del inconsciente porque nos ayuda a confrontarnos como individuos y a reconocer nuestro carácter paradójico, nuestras contrariedades y todo lo que tiene que ver con los dilemas de la naturaleza humana. Y finalmente, eso es la invitación que hace Jung, o sea, a ver su psicología transpersonal, su psicología profunda, como un proceso analítico que implica un énfasis en esa dialéctica entre consciente e inconsciente y a su vez esa relación entre el cuerpo y la psique como una estructura que también tiene elementos biológicos y no solamente pseudobiológicos, que son como las neuronas, que son las hormonas, las que hacen que tengamos unos gustos, unas tendencias, un desarrollo anímico, unas valorizaciones, unos procesos mentales, unos procesos cognitivos y de pensamiento. Por lo tanto, vemos que Jung se separa totalmente de Freud, porque para Jung lo parapsicológico es importante, lo arcano, lo oculto es importante, para Jung el símbolo y el mito
y la religión son importantes como explicaciones del mundo, para Freud todo eso es basura. Para Freud toda la parapsicología, los mitos, las religiones son basura. Entonces es muy diferente pensar la vida y la psique desde Freud a pensarla desde Jung. En resumen, Freud se separó de Jung o Jung se separó de Freud. Algunos dicen que Freud echó a Jung, otros dicen que Jung se separó porque quiso. El hecho fue que Sabina, que fue una alumna y una paciente y una amante de Jung, terminó trabajando con Freud, inventando la pulsión de muerte. Sabina, quién sabe por qué cambió de maestro, pero el hecho es que ya había muchas diferencias conceptuales e incluso doctrinales entre Freud y Jung. Si bien es cierto, Jung no es creyente, sí maneja el tema de la psicología de la religión de una manera muy agnóstica, muy respetuosa. En cambio, Freud manejaba el tema de la religión desde una perspectiva atea, de animadversión contra la religión. Entonces, de entrada, es muy diferente pensar desde Jung a pensar desde Freud. Y finalmente, gracias al estudio de Jung, se recuperan conocimientos mágicos, rituales y ancestrales como la alquimia, como el teratomorfismo, como la astrología, que si bien es cierto, son vistos con desprecio por la ciencia y no hay una aceptación de que gracias a algunos descubrimientos de la alquimia, la química pudo avanzar como ciencia, que algunos descubrimientos de la astrología permitieron a la astronomía avanzar como ciencia y que algunos descubrimientos del teratomorfismo permitieron a la antropología estructural también avanzar en lo suyo. Entonces, lo que en algún momento llamamos pseudociencia, tuvo que haber sido ciencia. Y por eso hay que reconocer que no todo es pensamiento lógico, lineal, que también existe pensamiento analógico, también existe pensamiento intuitivo, también existe pensamiento simbólico y que nosotros, por muy racionales que seamos, tenemos algo de fe, algo de simbolismo, creemos en algo abstracto también, que no tiene que ser un Dios, que puede ser un número, que puede ser un mapa mental, una fórmula, que puede ser una premisa lógica, pero también creemos en cosas abstractas. Y eso es lo que nos enseña Jung, que nosotros somos seres simbólicos y que con el inconsciente colectivo que tenemos no nos salvamos de los arquetipos. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado este corto video en el que intenté humildemente resolver 3 preguntas. ¿Cuál es la diferencia del pensamiento entre Jung y Freud? ¿Por qué se separaron? ¿Por qué Jung recupera temas de los símbolos, de la alquimia, de los arquetipos? Y finalmente, ¿por qué estos estudios son interesantes, así sean de fenómenos complejos y ocultos como la parapsicología? Les deseo una feliz noche. A las personas que llegaron tarde, espero que vean el video completo. Está muy cortito. Es una humilde opinión argumentada sobre estos 2 pensadores, sobre todo sobre Jung y sobre varias de sus obras. Una feliz noche y nos vemos en otra oportunidad.